El reflejo de la cámara oculta brilló apenas un segundo en el marco de fotos digital, justo cuando encendí la vela del altar de la Virgen de Guadalupe. Ese brillo diminuto, casi imperceptible, fue la primera señal de que mi único hijo, Ricardo, no me había traído un regalo de amor para mi cumpleaños 65, sino el instrumento de mi condena. Me llamo Rosa María Contreras. Soy viuda desde hace 5 años y jamás imaginé que el niño que parí y crié con mis propias manos en esta casona colonial de Puebla acabaría grabando cada uno de mis movimientos para hacerme parecer loca y robarme todo lo que tengo. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad, ideas. Gracias. Todo comenzó la mañana de mi cumpleaños. Ricardo llegó desde la Ciudad de México con una caja envuelta en papel brillante y esa sonrisa que siempre me hacía sentir que seguía siendo el niño de 8 años que me abrazaba después de la escuela. Llevaba 5 meses sin venir a visitarme, siempre con excusas de trabajo, de juntas importantes, de viajes de negocios. Yo, como buena madre mexicana, justificaba cada ausencia, guardaba su porción de mole en el refrigerador y rezaba por él cada noche. «Mamá, feliz cumpleaños», me dijo besando mi frente. Su aliento olía a cerveza y cigarros, pero no dije nada. «Te traje algo especial para que nunca te sientas sola en esta casa tan grande». Desenvolví el regalo con manos temblorosas de emoción. Era un marco de fotos digital elegante, de madera oscura que hacía juego con los muebles antiguos de mi sala. La pantalla mostraba una foto de mi difunto esposo, Ramón, sonriendo en nuestra vieja panadería El Pan de Rosa, el negocio que levantamos juntos durante 30 años en el centro histórico de Puebla. «Ricardo, hijo, es hermoso», susurré sintiendo las lágrimas picar en mis ojos. «¿Cómo supiste que necesitaba algo así?» «Porque te conozco, mamá. Sé que extrañas a papá todos los días. Este dispositivo tiene miles de fotos de nuestra familia. Se van cambiando automáticamente. Así nunca estarás sola». Me ayudó a colocarlo en el mueble de la sala, justo frente al sillón donde paso las tardes tejiendo y viendo mis novelas. «Mira, también tiene conexión a Internet. Yo puedo mandarte fotos nuevas desde mi celular y aparecerán aquí automáticamente». Me emocioné tanto que preparé su desayuno favorito: chilaquiles con pollo, frijoles refritos y café de olla con canela. Mientras comíamos en la cocina, noté que Ricardo miraba constantemente su celular con una expresión extraña, casi ansiosa. Sus ojos se movían rápido, como leyendo algo urgente. «¿Todo bien, mijo?», le pregunté sirviéndole más café. «Sí, mamá, solo unos mensajes de trabajo». Guardó el teléfono con brusquedad. «Oye, tengo que preguntarte algo. ¿Has pensado en vender la panadería? Está cerrada desde que papá murió y solo te genera gastos de mantenimiento». Mi corazón se encogió. «No, Ricardo. Esa panadería es el legado de tu padre. Algún día tú la vas a reabrir. Mamá, yo vivo en la Ciudad de México. Tengo mi propia empresa de consultoría. No voy a volver a hacer pan». Su tono se volvió impaciente. «Además, esta casa es demasiado grande para ti sola. Deberías considerar mudarte a algo más pequeño, más manejable». No le respondí. Algo en su mirada me incomodó por primera vez en mi vida. Ricardo se quedó solo 2 horas más, alegando que tenía que regresar urgentemente a la capital. Se fue dejando un vacío raro en la casa, diferente a la soledad habitual. Era como si hubiera dejado algo vigilándome. Durante los siguientes días, el marco de fotos se convirtió en mi compañía constante. Las imágenes de Ramón, de Ricardo de niño, de mis padres difuntos, pasaban lentamente en la pantalla, pero empecé a notar cosas extrañas. A veces, cuando pasaba frente al marco, la foto cambiaba justo en ese momento, como si alguien estuviera viendo. Otras veces, juraba escuchar un clic muy suave, casi imperceptible, cuando hablaba por teléfono cerca del aparato. Fue don Mateo, mi vecino de toda la vida, quien me salvó de la trampa perfecta. Mateo Sánchez tiene 68 años,
Fue inspector de la Policía Federal Mexicana durante 30 años y siempre ha tenido un ojo especial para los detalles sospechosos. Viene a mi casa cada tarde a tomar café y comer pan dulce de la panadería La Esperanza, la que está en la esquina. Aquella tarde de jueves, mientras servía el café, Mateo se quedó mirando fijamente el marco de fotos. «Rosa, ¿cuándo te regalaron ese marco?», preguntó con voz seria. «Ricardo me lo trajo para mi cumpleaños, hace una semana». «¿Por qué?». Mateo se levantó y se acercó al dispositivo. Se agachó para verlo de cerca. Entrecerró los ojos y finalmente sacó su celular para encender la linterna. El haz de luz reveló lo que mis ojos cansados no habían podido ver. Un pequeño lente de cristal escondido en la esquina superior del marco. «Rosa, esto no es solo un marco de fotos». Su voz sonó grave, preocupada. «Esto tiene una cámara». El café se me cayó de las manos y la taza se hizo pedazos contra el piso de barro. El líquido oscuro se esparció como una profecía de lo que estaba por descubrir. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días. Pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Para entender cómo llegué a ese momento de horror en mi propia sala, debo regresar 5 años atrás, al día que enterré a Ramón y con él, sin saberlo, enterré también mi capacidad de ver las señales de peligro que mi propio hijo empezaba a mostrar. Ramón murió de un infarto masivo mientras amasaba pan en la madrugada. Lo encontré desplomado sobre la mesa de trabajo, con las manos todavía hundidas en la masa. Tenía 63 años y era el hombre más trabajador que conocí en mi vida. Nuestra panadería, el Pan de Rosa, era famosa en todo el centro histórico de Puebla. Los turistas hacían fila para probar nuestras conchas, nuestros cuernitos y sobre todo las temitas que hacía Ramón con una receta secreta que heredó de su abuela. Después de su muerte, cerré la panadería. No tuve fuerzas para seguir sola. Ricardo, que entonces tenía 27 años, me convenció de que era lo mejor. «Mamá, no tienes que trabajar más. Papá les dejó esta casa y buenos ahorros. Descansa, mereces descansar después de tanto trabajo». Sonaba razonable, amoroso incluso, pero lo que yo no sabía es que Ricardo ya había empezado a apostar. Había descubierto los casinos clandestinos de la Ciudad de México, esos lugares oscuros donde te prestan dinero con intereses que te ahogan y donde puedes perder en una noche lo que tardaste años en juntar. Al principio, las señales fueron sutiles. Ricardo me pedía prestado dinero para inversiones que nunca fructificaban. 1,000 pesos aquí, 5,000 allá. Yo se los daba sin preguntar porque era mi hijo único, mi bebé, el niño que había cuidado yo sola cuando Ramón trabajaba de madrugada en la panadería. Nunca me devolvió un solo peso, pero yo nunca se lo reclamé. Así somos las madres mexicanas, ¿verdad? Damos hasta que no queda nada. Luego empezaron las visitas cada vez más espaciadas. Antes venía cada domingo a comer, pero poco a poco las excusas se multiplicaron. «Tengo una junta importante. Tengo un cliente que viene del extranjero. Estoy cerrando un negocio grande». Yo le creía todo. Me sentaba sola en esta casona colonial de 4 recámaras, cocinando para 2 y comiendo para 1, viendo cómo las paredes llenas de fotos familiares me recordaban lo que ya no tenía. La casa es de 1890, con techos altos, patios interiores con fuente, pisos de barro originales y vigas de madera de cedro. Vale una fortuna porque está en zona protegida del centro histórico, a 3 cuadras del Zócalo de Puebla. Ramón y yo la habíamos heredado de mis padres y ellos de mis abuelos. 4 generaciones de la familia Contreras habían nacido entre estas paredes. Pero para Ricardo no era más que dinero convertible. Don Mateo fue testigo silencioso de mi deterioro emocional. Él también es viudo. Perdió a su esposa Lupita hace 8 años por cáncer. Nos hicimos compañía mutua en esas tardes interminables, compartiendo café, recuerdos y silencios cómodos.
Mateo había sido mi novio cuando teníamos 15 años, antes de que la vida nos llevara por caminos diferentes. Él se casó con Lupita, yo con Ramón, pero siempre mantuvimos una amistad respetuosa y cariñosa. «Rosa, ese muchacho te tiene abandonada», me decía Mateo mientras comíamos pan dulce. No es normal que un hijo único deje a su madre viuda tan sola. No está abandonada, Mateo. Ricardo está construyendo su futuro. Es un empresario exitoso en la Ciudad de México. Mateo me miraba con esos ojos de policía que todo lo ven y todo lo saben, pero no decía más. Esperaba pacientemente a que yo misma descubriera la verdad. 3 meses antes de mi cumpleaños 65, algo cambió en Ricardo. De repente empezó a visitarme más seguido, pero sus visitas tenían un propósito específico. Siempre terminaba hablando de la casa, de la panadería cerrada, de lo costoso que era mantener todo eso. «Mamá, ¿te ves cansada? ¿Estás durmiendo bien?», me preguntaba con falsa preocupación. «Sí, hijo, solo son los años». «¿No se te olvidan las cosas? ¿Apagaste la estufa esta mañana? ¿Cerraste bien la puerta?». Preguntas que me hacía dudar de mí misma. Empecé a sentir que estaba perdiendo la memoria, que estaba envejeciendo rápido, que era una carga. Ricardo plantaba esas semillas de duda con la precisión de un cirujano. Ahora entiendo que me estaba preparando, ablandándome mentalmente para el gran golpe. El día de mi cumpleaños, cuando Ricardo llegó con el marco de fotos, yo estaba completamente vulnerable. Me había convencido de que era una viejita inútil que necesitaba ayuda. Por eso acepté el regalo sin sospechas, por eso le agradecí con lágrimas en los ojos, por eso ni siquiera cuestioné cuando me dijo que el dispositivo tenía conexión a Internet para que él pudiera cuidarme a distancia. Pero cuando Mateo señaló esa cámara oculta con el haz de luz de su celular, todas las piezas del rompecabezas comenzaron a acomodarse en mi cabeza. El sudor frío me recorrió la espalda. Las manos me temblaban mientras Mateo examinaba el marco con su experiencia de exinspector. «Rosa, esto es peor de lo que pensé», dijo Mateo girando el marco. «No solo tiene cámara frontal, tiene micrófonos de alta sensibilidad. Mira aquí, estos pequeños orificios. Tu hijo te está grabando». La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me senté en el sillón porque las piernas no me sostenían. Mateo corrió a traerme un vaso de agua y se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano con la firmeza de alguien que ha visto demasiadas tragedias humanas en su carrera policial. «¿Por qué me grabaría Ricardo?», pregunté con voz quebrada. «¿Qué gana con eso?». Mateo respiró hondo. «Rosa, en mis 30 años en la Policía Federal, vi muchos casos de fraude familiar. Los hijos graban a los padres ancianos para conseguir evidencia de incapacidad mental. Editan los videos para hacer parecer que la persona está senil, que no puede cuidarse sola. Luego lo presentan ante un juez para conseguir la interdicción». ¿Interdicción? La palabra sonaba médica, fría, letal. Es cuando un juez declara que una persona no tiene capacidad para administrar sus propios bienes. Le asignan un tutor legal. Y ese tutor, que generalmente es el hijo que presentó la solicitud, puede vender propiedades, vaciar cuentas bancarias, internar a la persona en un asilo. Todo legal, todo avalado por un juez que solo vio videos editados. El horror de lo que Mateo me explicaba fue penetrando lentamente en mi mente. Ricardo no me había traído un regalo, me había traído mi sentencia de muerte en vida. Me estaba grabando en mis momentos de cansancio, cuando hablaba sola mientras cocinaba, cuando me olvidaba de algo o tropezaba con los muebles. Estaba recolectando municiones para destruirme legalmente. «Pero yo estoy bien de la mente», protesté. «Yo no estoy loca». «Lo sé, Rosa, pero con la edición correcta, cualquier persona normal puede parecer demente. Un bostezo se convierte en confusión. Una pausa pensativa se convierte en olvido senil. Una conversación contigo misma mientras cocinas se convierte en alucinaciones». Mateo apretó mi mano. «Tu hijo es un monstruo, Rosa, y tenemos que actuar rápido». Durante los siguientes 3 días, Mateo y yo nos convertimos en detectives de mi propia vida. Él, con su experiencia policial, sabía exactamente qué buscar.
Desconectamos el marco de fotos con cuidado para que Ricardo no notara que habíamos descubierto su función real. Mateo lo llevó con un experto en tecnología, un ex colegio de la Policía Federal que trabajaba en la unidad cibernética. Los resultados fueron devastadores. El marco no solo grababa video y audio, transmitía todo en tiempo real al celular de Ricardo. Durante 7 días completos, mi hijo había estado viendo cada movimiento que yo hacía en mi propia casa. Me había observado llorar frente al altar de la Virgen de Guadalupe. Me había escuchado hablar con Ramón en voz alta, pidiéndole consejos como si todavía estuviera vivo. Me había grabado cuando me caí en la cocina porque se me enredó el pie con la alfombra, pero lo peor estaba por venir. El experto en tecnología logró acceder a la nube donde Ricardo guardaba todos los videos. Encontramos carpetas organizadas meticulosamente. Mamá confundida, mamá hablando sola, mamá olvidadiza, mamá inestable. Había más de 50 videos editados, cortados para mostrar solo los segundos donde yo parecía desorientada. Esto ya lo tiene preparado para presentar ante un juez, dijo Mateo con la mandíbula tensa. Mira la fecha de creación de las carpetas. Lleva meses planeando esto, Rosa, desde antes de tu cumpleaños. Me desmoroné. Lloré como no lloraba desde el funeral de Ramón. No era solo la traición, era darme cuenta de que el hijo que crié, el niño que llevaba en mi vientre durante 9 meses, que amamanté, que consolé cuando lloraba, que curé cuando se enfermaba, había estado planeando mi destrucción con la frialdad de un asesino. Mateo me dejó llorar. Luego, con esa voz de mando que debe haber usado cuando dirigía operativos policiales, me dijo: «Ahora llora, Rosa, llora todo lo que necesites, pero mañana te levantas y contraatacamos. No voy a permitir que ese desgraciado te haga esto». Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina, tomando té de manzanilla, mirando las fotos viejas de Ricardo en la primaria, en su primera comunión, en su graduación de la universidad. ¿En qué momento se había convertido en esto? ¿Dónde estaba la señal que no vi? ¿Fue mi culpa por darle todo sin exigirle nada? Al día siguiente, Mateo llegó temprano con un plan. Tengo un amigo que es notario público. Le expliqué la situación sin darte nombres. Me dijo que lo mejor que puedes hacer es adelantarte a Ricardo. Si él va a intentar conseguir tu interdicción, tú tienes que demostrar primero que estás perfectamente capaz. ¿Cómo? Hazte evaluaciones médicas completas, neurológicas, psicológicas, psiquiátricas. Consigue documentos firmados por doctores certificados que digan que estás en perfecto uso de tus facultades mentales. Luego, vamos a confrontarlo. Pero no solos. Con testigos, con evidencia y en un lugar donde no pueda hacerte daño. Seguí el plan de Mateo al pie de la letra. Me hice todos los exámenes en el Hospital Universitario de Puebla. Los resultados fueron claros. Funciones cognitivas normales para mi edad, memoria excelente, ningún signo de demencia o deterioro mental. Los doctores incluso me felicitaron por lo lúcida que estaba. Mientras recolectaba mi munición legal, Ricardo seguía llamándome cada 2 días, preguntándome con voz melosa cómo estaba, si me gustaba el marco de fotos, si lo usaba todos los días. Yo le respondía con normalidad, sin revelar nada, mientras por dentro el estómago se me revolvía de asco. Mateo investigó más a fondo. Usando sus contactos en la Policía Federal, descubrió que Ricardo estaba en graves problemas financieros. Debía más de 800,000 pesos a prestamistas ilegales vinculados con el narcotráfico en la Ciudad de México. Había apostado todo en una mala racha de póker en un casino clandestino de Polanco. Los prestamistas le habían dado un ultimátum: paga en 2 meses o desapareces. Ricardo necesitaba mi casa y mi panadería, desesperadamente. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. El confronto fue planeado con la precisión de una operación militar. Mateo coordinó todo para que sucediera en la notaría pública de su amigo, el licenciado Hernández, ubicada en el centro histórico de Puebla, a 2 cuadras de la catedral.
Era mediados de octubre, justo cuando la ciudad se preparaba para el Día de Muertos. Las calles ya estaban llenas de altares de cempasúchil y calaveras de azúcar en las vitrinas. Le dije a Ricardo que necesitaba su ayuda para firmar unos papeles de ayuda financiera, porque estaba teniendo problemas con el banco. Era la excusa perfecta para un hijo que esperaba cualquier señal de debilidad de su madre. Aceptó venir de inmediato desde la Ciudad de México. La mañana de la cita, me vestí con mi mejor traje sastre azul marino, el que usaba para ocasiones importantes cuando Ramón y yo teníamos la panadería. Me peiné con cuidado, me maquillé ligeramente y me puse mi collar de perlas, el que me regaló Ramón en nuestro 25 aniversario. Quería verme impecable, lúcida, fuerte. Mateo me acompañó a la notaría. Llegamos 30 minutos antes para preparar todo. El licenciado Hernández, un hombre serio de unos 55 años, con lentes gruesos y modales formales, nos recibió en su despacho. Ya sabía toda la historia. Mateo le había contado cada detalle. «Señora Contreras, vamos a hacer lo siguiente», explicó el licenciado. «Cuando su hijo llegue, yo le voy a pedir que espere en la sala de juntas. Usted va a entrar conmigo a mi oficina privada. Ahí tengo una grabación de video que mi colega de la unidad cibernética preparó. Son conversaciones de WhatsApp de su hijo que logramos recuperar». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Ricardo llegó puntual, vestido con su traje gris que probablemente compró con dinero que me pidió prestado hace meses. Tenía esa sonrisa confiada, casi arrogante, de alguien que cree que está a punto de ganar el premio gordo. «Mamá, ¿qué documentos vas a firmar?», preguntó besando mi mejilla. Su aliento olía a menta, probablemente para disimular el alcohol de la noche anterior. «Cosas del banco, hijo. Ya sabes, a mi edad me cuesta entender estos trámites». Actué confundida, frágil, tal como él esperaba. «No te preocupes, mamá. Para eso estoy yo, para cuidarte». La hipocresía en su voz era como veneno dulce. El licenciado Hernández lo invitó a sentarse en la sala de juntas mientras revisaba los últimos detalles de los documentos conmigo. Ricardo se quedó allí, revisando su celular con esa expresión ansiosa que siempre tenía, probablemente calculando cuánto valía mi casa, cuánto podía sacar de la panadería. En la oficina privada del notario, Mateo me apretó la mano. «¿Estás lista?». Asentí, aunque por dentro temblaba. El licenciado Hernández encendió su computadora y proyectó la pantalla en la pared. Lo que vi me destrozó el alma. Eran capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre Ricardo y una mujer llamada Lorena. Mensajes devastadores. «Ricardo, la vieja no durará ni un año en ese asilo. Es de tercera categoría. Una vez que consiga la interdicción, vendo todo y nos vamos a Cancún». Lorena: «¿Y si se resiste? ¿Y si no firma?». Ricardo: «No importa, tengo 50 videos de ella actuando como loca. Ningún juez va a dudar. Además, está viejita y sola. ¿Quién le va a creer?». Lorena: «¿Cuánto vale la casa?». Ricardo: «Como 8 millones de pesos, y la panadería, aunque está cerrada, el local vale otros 3 millones. Estamos hablando de 11 millones, mi amor. Adiós deudas, o la vida de ricos». Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero no hice ruido. Seguí viendo. Había más mensajes fechados de hace 6 meses, cuando Ricardo empezó todo este plan macabro. Ricardo: «Ya pedí el marco con cámara oculta en Amazon. Llega en 2 semanas. Se lo voy a regalar en su cumpleaños. La vieja se va a emocionar tanto que no va a sospechar nada». Lorena: «Eres un genio, bebé. Tu mamá ni se va a dar cuenta». Ricardo: «Es que es bien tonta. Toda su vida fue ama de casa y panadera. No sabe nada de tecnología. Va a creer que es un regalo de amor. Ja, ja, ja». Ese ja, ja, ja me destruyó más que todo lo demás. Mi hijo se reía de mi ignorancia. Se burlaba de mi amor. Me había llamado tonta. A mí, que trabajé 30 años lado a lado con su padre para darle la mejor educación, para que nunca le faltara nada, para que estudiara en universidad privada. Mateo me abrazó. El licenciado Hernández apagó la computadora. «¿Quieres que continúe, Rosa?», preguntó Mateo suavemente.
Todavía hay más. Mensajes donde hablan del asilo que eligieron. Es en las afueras de Puebla, un lugar horrible donde maltratan a los ancianos. No, ya vi suficiente. Me sequé las lágrimas con un pañuelo. Ahora quiero verle la cara. Salimos de la oficina. Ricardo seguía sentado en la sala de juntas, pero ya no estaba solo. 2 agentes de la Policía Federal, excompañeros de Mateo, habían entrado silenciosamente y estaban parados en la puerta. Ricardo se puso pálido al verlos. ¿Qué está pasando? Me senté frente a él en la mesa de juntas. El licenciado Hernández se sentó a mi derecha, Mateo a mi izquierda. Los policías permanecieron en la puerta, brazos cruzados, rostros serios. Ricardo, empecé con voz temblorosa pero firme. Dime una cosa, ¿cuándo dejé de ser tu madre para convertirme en tu oportunidad de negocio? El silencio en la sala de juntas era denso, pesado como el aire antes de una tormenta. Ricardo miraba alternadamente a los policías, a Mateo, al licenciado y luego a mí. Su cerebro trabajaba rápido, buscando una salida, una explicación, una mentira que pudiera salvarlo. Mamá, no sé de qué hablas. ¿Qué hacen estos señores aquí? Su voz sonaba controlada, pero sus manos temblaban ligeramente. El licenciado Hernández abrió una carpeta gruesa sobre la mesa. Señor Castillo, soy el licenciado Hernández, notario público número 87 de Puebla. Estoy aquí como testigo legal de esta conversación. También están presentes los agentes Morales y Gutiérrez de la Policía Federal, División de Delitos Cibernéticos. Ricardo tragó saliva. El color abandonó su rostro. Voy a ir directo al punto. Continué sacando fuerzas de no sé dónde. El marco de fotos que me regalaste tiene cámara oculta y micrófonos. Me has estado grabando durante 7 días sin mi consentimiento. Eso es un delito federal en México. Mamá, yo solo quería cuidarte, ver que estuvieras bien desde la Ciudad de México. Su excusa salió rápida, ensayada probablemente para este momento. Interesante, dijo Mateo sacando su celular. Entonces, explícame estos mensajes. Proyectó en la pantalla de la sala las conversaciones con Lorena. Ricardo vio los mensajes y su última pizca de color desapareció. Se puso verde, literalmente verde, como si fuera a vomitar. Eso es privado. No pueden leer mis mensajes. Cuando planeas un fraude contra tu propia madre, tus mensajes dejan de ser privados, dijo el agente Morales con voz grave. Se convierten en evidencia. Le mostré los documentos médicos que había obtenido. Aquí están mis evaluaciones neurológicas, psicológicas y psiquiátricas. Todos hechos en el Hospital Universitario de Puebla esta semana. ¿Quieres leerlos? Dicen que tengo funciones cognitivas perfectas, memoria excelente, 0 signos de demencia o deterioro mental. Ricardo intentó levantarse. El agente Gutiérrez dio un paso hacia adelante. Ricardo volvió a sentarse. Planeabas conseguir mi interdicción, continué con voz más firme. Ibas a presentar videos editados ante un juez para que me declararan incapaz. Luego ibas a venderlo todo, mi casa, la panadería de tu padre, y meterme en un asilo de mala muerte, donde probablemente me hubiera muerto en menos de 1 año. No, mamá, yo nunca... ¡Cállate! Mi grito resonó en la sala. Nunca en mi vida le había gritado así. Tengo 50 videos tuyos editados. Los expertos de la unidad cibernética los revisaron. Tengo tus conversaciones con esa mujer, Lorena, planeando mi final. Tengo registro de tus deudas de juego. 800,000 pesos, Ricardo. 800,000 pesos que debes a prestamistas del narco. La máscara finalmente cayó. Ricardo ya no intentó negar nada. Se derrumbó en la silla, puso las manos sobre la mesa y empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de un hombre atrapado. Mamá, me van a matar si no les pago. Necesito el dinero. Por favor, ayúdame. Vende la casa. Salva a tu hijo. La manipulación hasta el final. El licenciado Hernández negó con la cabeza con disgusto. Mateo apretó los puños bajo la mesa. Ahora sí soy tu madre, dije con amargura. Cuando necesitas algo, cuando tu vida peligra,
Pero cuando yo era útil solo como objeto a vender, entonces era la vieja tonta. Ricardo sollozó. Lo siento, mamá. Estaba desesperado. Salva a tu hijo, dices. Me levanté lentamente. Durante 32 años te salvé. Te salvé del hambre dándote el pan que tu padre y yo amasábamos con nuestras manos. Te salvé de la ignorancia pagando tu escuela privada. Te salvé del fracaso pagando tus malos negocios. ¿Y cómo me pagas? Planeando mi muerte en vida. Señora Contreras, intervino el agente Morales, tenemos suficiente evidencia para proceder con cargos penales, grabación ilegal, fraude, intento de despojo. En México estos delitos contra personas mayores tienen agravantes. Estamos hablando de 5 a 10 años de prisión. Ricardo palideció aún más. No, por favor, si me meten a la cárcel, los prestamistas van a ir por mi familia. ¿Qué familia?, pregunté con frialdad. ¿Lorena, tu cómplice? Porque yo dejé de ser tu familia el momento que escribiste la vieja en tus mensajes. El licenciado Hernández sacó otros documentos. Señora Contreras, como discutimos, aquí están los papeles para desheredarlo completamente. También tengo listos los documentos para un testamento hermético, donde específicamente se indica que Ricardo Castillo no recibirá un solo peso de su patrimonio. Firmé todo. Cada papel, cada línea. Ricardo me miraba con una mezcla de terror y odio. El hijo amoroso había desaparecido. Ahora veía al verdadero Ricardo, al hombre que me había usado toda mi vida. También, agregó el licenciado, recomiendo hacer una declaración pública ante notario de que usted está en pleno uso de sus facultades. Así, cualquier intento futuro de él o de cualquier otra persona de declararla incapaz queda anulado automáticamente. Háganlo. Cuando terminamos, los agentes se llevaron a Ricardo para tomarle declaración en la Procuraduría. Él salió esposado, llorando, gritando que lo perdonara, que era su único hijo, que no podía hacerle esto. Me quedé sentada en la sala de juntas mucho tiempo después de que se lo llevaran. Mateo no dijo nada, solo se sentó a mi lado y me tomó la mano. ¿Hice lo correcto?, pregunté con voz pequeña. Rosa, ese hombre iba a destruirte. Te salvaste a ti misma. Han pasado 3 meses desde aquel día en la notaría. Ricardo está bajo proceso judicial. La evidencia es tan contundente que su abogado le recomendó aceptar un acuerdo. Probablemente pasará 2 años en prisión y luego quedará en libertad condicional. Las deudas con los prestamistas ilegales las pagó vendiendo su coche y pidiendo préstamos a sus amigos de la Ciudad de México. Al parecer, Lorena desapareció en cuanto supo que no habría dinero. Yo sigo viviendo en mi casona colonial. Las paredes siguen llenas de fotos familiares, pero quité todas las de Ricardo. Donde antes estaba su foto de graduación universitaria, ahora hay un espacio vacío que decidí llenar con una foto de Ramón y yo el día que inauguramos la panadería. Éramos jóvenes, llenos de sueños, sin saber que décadas después nuestro único hijo intentaría destruir todo lo que construimos. El marco de fotos digital está guardado en un cajón del sótano. No pude tirarlo. Es evidencia, me dijeron los abogados. Algún día, cuando el proceso termine, lo voy a sacar al jardín y lo voy a destruir con un martillo. Va a ser catártico. Mateo y yo nos hemos vuelto inseparables. Él viene todos los días, no solo a tomar café. Me ayuda con las reparaciones de la casa, con el papeleo legal, con las noches difíciles cuando el dolor de la traición me impide dormir. Hay algo floreciendo entre nosotros, algo que dejamos ir cuando teníamos 15 años. A nuestros 65 y 68 años respectivamente, estamos redescubriendo el amor, pero esta vez con la sabiduría que dan las cicatrices. La panadería El Pan de Rosa reabrió hace 2 semanas. Contraté a un maestro panadero joven que conocía a Ramón y aprendió de él. Yo supervisó todo. No amaso el pan, mis manos ya no son tan fuertes, pero estoy ahí cada mañana a las 6, tomando café, viendo cómo las conchas se doran en el horno, sintiendo el olor que me recuerda a mi esposo y a los días cuando la vida tenía sentido. Con las ganancias de la panadería,
doné a un refugio para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. También estoy trabajando con la Policía Federal para crear un programa de concientización sobre fraudes contra personas mayores. Quiero que mi historia sirva para que otras madres, otros padres, no pasen por lo que yo pasé. El Día de Muertos, hace 2 semanas, monté mi altar como siempre. Puse foto de Ramón, de mis padres, de mis abuelos. Pero donde normalmente hubiera puesto algo relacionado con Ricardo, mi hijo vivo, puse una foto de él cuando tenía 8 años. Ese niño sí murió. El niño que me abrazaba después de la escuela, que me ayudaba a decorar las conchas, que me decía, «Te quiero, mamá», antes de dormir, ese niño está muerto. En México decimos que los muertos solo mueren cuando los olvidamos, pero a veces los vivos nos obligan a olvidarlos para poder sobrevivir. Ricardo me obligó a enterrarlo en vida. Me obligó a hacer un duelo por alguien que sigue respirando, pero que ya no es mi hijo. Estoy aprendiendo a vivir con ese vacío. Algunos días es más fácil que otros. Mateo me ayuda, la panadería me ayuda. Saber que fui fuerte cuando más lo necesitaba me ayuda. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. ¿Conoces casos similares? ¿Qué hubieras hecho tú? Mañana hay más historias reales que te van a impactar. Nos vemos allí. Y recuerda, en esta vida, a veces la traición viene de donde menos lo esperas, pero la dignidad siempre, siempre debe mantenerse intacta.